Oh, shit. ¿Qué onda, carnalito? Se me olvidó cambiar la música del intro, ni pedo. A ver si todo funciona. Okidoki. Pues va, bienvenidos a un nuevo gameplay de Ace Combat 7. A ver, nada más déjame checar aquí esta fregadera porque tiene un delay bien sabrosón. ¿Sufro de buffering? Yes, sufro de buffering. Pero bueno, hice una prueba rápida. Pues bueno, ahí más o menos. Shut the fuck up. Ok. Ya que veo que el audio está bien. Pues bueno, entonces decía que hice pruebas rápidas con el juego. Vamos a testear si se puede jugar bien en directo. Si no se quema la laptop, lo que me quiero referir. Si veo que eso pasa, tendré que bajarle frames, que estoy viendo como que más o menos se está quemando. Pero bueno, en tanto el juego, pues le avancé, creo que la mayoría de la campaña, pero no terminé. Yo estaba jugando normal, ¿no? Llegué como al nivel 17. Ay, ¿qué me decía, no? Misión libre. Ah, bueno, sí. Llegué como a la 17, creo que son 20 misiones en total. Entonces, no, 14. No, 15. Ahí está. Entonces, hasta ahí llegué, ¿no? Yo estaba jugando normal. Pero, pues bueno, yo creo que ahorita voy a hacer gameplay en difícil. Y ver qué pedo con todo esto, ¿no? Pero bueno. Me duele hacer esto. Pero igual digo, pues, está bien, güey. Reiniciar la historia con los datos que tengo. Fuck it. Sé que hay muchas ahí naves que puedo desbloquear aún, pero pues, ¿por qué no, güey? Entonces recémosle al de arriba, que todo esté bien. Se supone que el nivel del audio está como que perfecto, ¿no? Ya el mío pues es distinto, pero bueno. Among Us y Sos. Ándale, güey. When I close my eyes, the sky in my dreams is a deep, dark blue. Güey, es el título del juego, wow. Pilots have been in my family for 4 generations. Flying's in my DNA. Even so, my grandpa didn't want me joining the Air Force. He lost faith in the Ocean Air Defense the day my dad died in battle. You know, Abby, I wish you could see what it's like up there. Cruising above the clouds, the dark blue of the stratosphere. Nothing beats being at the controls and seeing it from the cockpit. Look here. Gramps tossed a magazine over to me with an article. Unmanned fighters are no longer a dream, it read. Pilots taking to the skies will soon be a distant memory. I don't see anything good coming from that. Know what? Lying smack dab in the middle of the desert west of here, there's a bunch of planes from the last war. Some of them have been mothballed, but most of them are just rusted piles of junk waiting to be scrapped. Gramps was really good friends with the super there, so he got to take whatever he wanted, no questions asked. That's how we got the parts to build our own plane. Now, when I say we, I mean me, my grandpa, and his old war buddies. I cut my teeth working with those geezers. They taught me their skills and some dirty jokes. But with their aging eyeballs and whatnot, I ended up having to do most of the work myself. I was at the airstrip doing some flight training when I saw it. A prototype drone. It wasn't much of a plane, more of a trash can with wings. Laugh at it all you want, kid. But technology's always changing. If you don't keep up with it, it'll leave your ass behind. It took 6 years and 8 months to get that engine running. And it took us another 1.5 years after that to finally get the balance of the airframe just right. I'd gone from being a little girl to, well, still a girl, just older. But now, I was all alone. Wherever the souls of my Gramps and his pals are flying, I hope it's peaceful. Then, finally, I was ready to break the sound barrier. All this plane could do was take off, accelerate, and fly up.
So I flew up, straight up, through the clouds, higher into the sky. Dark blue. I could almost touch it. Then I saw Osia's fighters. They were tailing something. A drone. They were going full out chasing that thing. Doing 30 Gs at least. Damn, I've never seen anything move that fast. It had a rose painted on it. The Erusian emblem. But that country's a whole continent away from here. Right. You should have been my best with this piece of junk. Should have built a return too. Bro. Y digo, la música sí suena mucho al disco. ¿Cómo se llama? ¿Assault Horizon? ¿Horizon? ¿Cómo se llame? Tristemente lo quitaron, güey, del Steam. Puta madre, que lo quería jugar. Al pedo, güey. You have all been instrumental in helping to maintain peace in Usea as members of the International Union Peacekeeping Force. Until today. Earlier, our radar site informed us that a group of unidentified aircraft was approaching. Communication systems went down immediately afterwards. We are led to conclude that they have attacked the site. Here's your mission. It's possible that the Usian ceasefire agreement has been broken for the first time in over a decade. As of today, the Fort Gray's Air Base Squadron of the IUPF has been put on high alert. All members who have been ordered to sortie, fly there immediately. Find the unidentified craft, then use your weapons to round them up and force them to land. If the hostiles counterattack, then you will... What the hell was that? There's smoke! We're under attack. Numerous unidentified aircraft confirmed overhead. What? How is that possible? The tank farm to the north has been bombed. Many injured. Scramble! All units, take off and eliminate the unidentified craft attacking the base. This is not a drill. Uy, 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 uy. Luego te ponen aquí el mapa, pero pues bueno, ahí puedes poner bien aquí estoy yo, el gatillillo, mis carnalitos y los demás. ¿Cómo puedo hacer cosas zoom con la cámara? Bueno, eso ya no importa, vamos a continuarle. Miren que también está todo esto del árbol de los aviones donde puedes comprar y mejorar la fregadera. Entonces, sheesh. Aquí como que me quedé más o menos. Bueno, más adelante. Ya está como que los últimos. En la parte de arriba. En la de abajo no le invertí mucho. Pero bueno. Espera, esto se guardó, ¿no? ¿Verdad? Ahí está el dinero. Espera. Ah, sí se guarda. Sí se guardó entonces. Ya. Ok, qué bueno. Pero tengo que hacer los mierdillas. Va. Eso es bueno. Chingón. Oh, yeah. Bueno, vamos a uno menos pro. Más por si acaso, güey. Entonces aquí es puro aire, ¿no? Multi. Yo creo que igual el multi. Yeah, 56 balazos. Va. Pues va. Más bonito entonces. Qué bueno, güey. Qué bueno. Se hace chistoso porque él decía de iniciar todo desde cero, pero pues bueno. Entonces no le veo mucho la diferencia de elegir las misiones a reiniciar completamente la campaña. Yo creo que entonces para borrar el progreso ha de ser como el Hitman Absolution, que tienes que borrar ciertos archivos, jugarlo en modo offline, actualizarlo para que el cloud se ponga ahí las chingaderas y ya está, ¿no? Vuelves a conectarte y listo, ¿no? Ya está todo desde cero. Radar site still silent. Scramble. Get those birds in the sky. We're sitting ducks. What's happening? Bombers incoming. Don't know how Dogo. many. Let's clear that runway. Mage 2, Trigger. Y yo meringas, güey. Column squadron take off. Ahora voy a estar como que en cada misión cambiando más o menos las cámaras, de que uno va a ser siempre en primera persona, después uno es en tercera. Ay, también de repente le iré cambiando dependiendo la situación. Pero déjame ver así. Sé que para algunos le puede afectar esto. Entonces, una disculpa. Pero ni pedo, güey. Ni pedo, güey. A mí me encanta de que ver todo así, el desmadre de adentro. Y ver todo lo que está aquí. Increíble, güey.
Supone que lo que es voltear y luego ir para arriba y abajo es con el mouse. Entonces eso está chido. Pero y luego quedan algunas cosas de que cuando están enemigos moviéndose bien cabrón, pues no tengo tanto espacio para maniobrar sabrosón. Y creo que hay como trucos, pero aún así no puedo sacarlos con el mouse. Entonces ni pedo, güey. Por eso quería jugar con control, pero no tengo money. O sea, tengo, pero cuesta un chingo. Entonces, fuck. Tengo el multi. Tengo este. Increíble. Ya nomás. Increíble, papá. Supone que este juego está hecho en el Unreal Engine 4. Entonces, ya estábamos cerca, ¿no? Del 5. Oh, no, faltaba mucho, ¿verdad? Sí, no, hombre. Yeah, perdón, man. Vale, vamos a matarlo de que siempre son. X. Y luego aquí. Puedo mantenerlo para que sea chidillo. Y wow, camarita sabrosona. Increíble. Creo que le bajaron como la intensidad del desmadre, como en el Assault Horizon. De aquí se le veía como tripas de aviones, güey. Eso es lo que me encantaba. Y aquí pues yo creo que le energian un poquillo. Pero está bien. Ni pedo, güey. Cambiar el radar, yeah. Va, ni pex. Oh, man. Quería jugar el otro, ¿cómo se llama? Project Wingman, pero tristemente se trababa por algún motivo. Entonces ya no pude. Y aparte era el Game Pass y ya se me acabó, ¿no? Entonces, ni pedo. Ah, es cierto, sobre todo lo de las nubes que ahora te pueden mojar la ventana, que lo chido. De repente también te afecta la musiquilla, lo muflea sabroso. Y de que, yeah, güey. Desde que detallitos chiquitillos, pero hermosos. Yo creo que todo se basó en esto, ¿no? De que nubes que te mojan. Pero va, güey. Aquí se puso el multi. ¡Uy! Aquí los vatos pues se quedan súper mega quietecitos. What the fuck, ¿cómo carajo le fallaron, güey? Ahí está. Yeah, ahí voy, déjame madrarmelo con pura metralleta. Creo que de aquí le puedo dar. Yeah, pum, 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 pum. Ah, qué hermoso está esto, güey. Yeah. Adiós, Benzo. Increíble. Aquí podemos ver multi, por favor, que no le fallen. Porque fuck. Espérate, vamos a irnos por acá. Para que si quieren no se desvíen tanto los tantos misiles, güey. Ya viste que no. Nomás no tiene movilidad para nada. ¡Uy! Increíble. Ya nomás ese vato. Bye bye, mens. No, sí le cambiaron, güey. ¿Mi carnalito? Ahí está. ¡Oli! Oh. Vámonos. Ay, se supone que también tiene una forma. Bueno, eso es otro pedo. Para como hacer comandos a los personajes, pero creo que eso es más multiplayer que otra cosa. No he jugado a un multiplayer. A ver si esto funciona, güey. Yeah. Órale, güey. Ahí está. Ya se murió. Ok, va. Yo creo que igual este de aquí. ¿Por qué no? Vamos a irlo madreándonos, güey. Oh, pero están muy lejillos, ¿no? Oh my god, son demasiados. Ok. Va. Jesus. Ah, hasta se me está moviendo por la turbulencia, no sé qué pedo. Uy. Uy, mierda. Ouch. Ouch. A ver, automático porque luego no veo ni madres. La musiquilla. Hermoso, güey. Increíble estas madrinolas. A ver, aquí le falta mucho. Vamos lentillo, pero va. Va. Que me enfoco primero al target y después los demás. No sé cuál es la altura máxima. Lo que me gusta es que si ya le volvieron a dar como que estos tipos de variedad en cuanto a ciertas misiones,
Lo que sí es que me acuerdo, o sea, ya jugué el otro, ¿no? Jugué el Ace Combat 3, el de PlayStation, y la verdad tenía como una variedad bien cabrona de misiones de que uno está en el espacio, otros están de que ya bien fumadas, de que metaverso y la fregadera, y que ya estamos en el cyberpunk acá, y quién carajo está pasando ahí. Ya está. Sí, cabrón. Ok. Espérate que como que tengo un poquito de enojo contra este man. Un poquito de resentimiento. Uy. A ver, con esto lo mata. Ahí va inmenso. Oh, man, me está persiguiendo el vato. Ok. Uy. Uy, cabrón. Ah, me están persiguiendo los malditos, güey. La que estoy viendo. ¿Por qué no? Aunque que esto es una gastadera de dinero. Bueno, de misiles más bien. En el blanco, en el blanco, en el blanco, en el blanco, en el blanco. ¿Y luego sí? Uy, cabrón. Yo estaba justamente al lado mío. ¡Pum! ¡Pum! ¡Adiós, menso! Increíble. Ya está. Ya, bueno, todos bien muertos. Increíble, papo. Yeah. Let's slow down. It's just one sortie. Don't try to be a hero. I want you to make it back in one piece, you hear? Yeah, I gotta side with the boss man on this. Column Squadron, this is HQ. Did you confirm any drones? What's the deal with all the drones? Column 1, return to base and report for debriefing. Increíble, papo. ¿Qué pasó, carnala? Aquí podemos ver el replay. Si queremos, por dos lo estoy picando. Wow. Si le gusta a uno, pues va. Pero no, gracias, porque también se puede ver en el mapa ya, digamos, en el mapa digital de acá, informativo, también. Creo que chido que te dejan ahí ver ¿cómo se llama? Que te deja ver cómo jugaste y todo. Está chidito eso, carnalito. Más cinemático, ¿no? Y aquí pues hay más informativo. We are currently assessing the damage to the base. We have confirmed that the aircraft carrier Albatross was sunk. We know the attacking bogies were from Erusia. International Union peacekeeping force bases Rusia, all over the Usian continent were attacked in the same way. The damage is severe. Many wars are lost by failing to recover from the opening blows. That means successfully retaliating was very important. You may have turned the tides of battle here. Pum, vale. Have our thanks. Va, y aquí también igual puedes hacerlo súper rápido. ¡Uy! Pero bueno. Ah, aquí está toda la bonificación. Thank you. Empieza un nuevo aspecto. ¡Wow! Thank you, carnalito. Siguiente. Al parecer creo que va bien. As of 1 p.m. today, the Kingdom of Erusia has declared war on the Osean Federation. As soon as the news broke out, enemy aircraft began bombing Osean territory, causing widespread destruction. The Air Defense Force has released a statement saying this violent attack was carried out by drones. They speculate the drones were secretly transported to Osea in shipping containers and launched remotely. The Secretary of the Navy has stated that the enemy was targeting naval ports across the country. According to the Secretary, all of the nation's aircraft carriers, including one still under construction, sustained severe damage in the attacks. We have yet to hear back from the department as to the fate of Osean carriers currently at sea. Hold on, I've just received breaking news. The International Space Elevator, which is being built in southern Usia, has been seized by the Erusian army. Reports say former President Harling was touring the site at the time, but his current whereabouts are unknown.
Our sources in government tell us it was Harling's policies regarding the space elevator that caused economic frictions in the area, and which ultimately led to this war. Located near Erusia, on the continent of Usia, the space elevator has been under construction for some time now. The Executive Office of the Ocean Federation has declared a national state of emergency. They have ordered all its armed forces, including Usian peacekeepers, to mobilize and make the necessary preparations to launch an immediate counterattack. Ladies and gentlemen, our country is officially at war. Stay tuned for further updates. Breaking news from ENN. Aquí le cambio todo el Ocean canal launched an a attack on the capital caricaturas. today, striking Farbanti from their aircraft carrier, the Kestrel II. After a brutal battle, the Erusian Air Force successfully repelled them. During the air raid, the Ocean Air Force fired missiles at the city and managed to shoot down a number of Erusian fighters. Some of the disabled planes then crashed into residential areas. The world was screwed. 20 years ago, the Earth got slammed by an asteroid. Ándale, güey. Usia was on the wrong side of the planet and got hit. Hard. Refugees swarmed the Erusian Republic, the biggest country on the continent, plunging it into chaos. They were desperate and started a war, one they had no hope of winning. That's the war my dad fought and died in. The biggest nations from 2 continents went head-to-head, and the so-called righteous Oceans struck the deal that ended it. They fancied themselves the only nation that could bring peace and stability to the world. They even tried saving the Usians, still suffering from the disaster. That's how a space elevator, stretching way up into the sky, ended up being built in Usia, paid for by the Oceans. President Harling said he did it out of compassion for his fellow humans. But to the folks in Erusia, it looked like Osea was moving in to take over. Erusia went from being a republic back to being a kingdom. When they started this new war, they managed to get the drop on everyone. The second the declaration hit the news, Erusian forces took control of the space elevator without spilling a single drop of blood. President Harling was touring the elevator when it happened and disappeared. Then, while that was going on, the Erusian ships that were docked all around Osea released a swarm of drone fighters they had hidden on board in containers. No one thought they were capable of doing what they did that day. With pinpoint accuracy, they managed to take out everything that was military, and not a single civilian was hurt in the process. Osea pissed lots of people off with their huge military presence around the world. Erusia didn't have the same reach, but they could hit their targets faster and cleaner. And when all this was going down, I just so happened to be in my flying drag racer. In case you were wondering, yeah, I survived. I crashed in a bombed-out Ocean Air Force base, then got arrested for breaking wartime aviation laws or some crap. The world went from being at peace to being at war, all in the blink of an eye. Princess Rosa Cassette Delete of the Kingdom of Erusia. Today, Ocean airstrikes have shattered the lives of countless Erusians. Their attacks practically leveled the school I went to. It is heartbreaking. I was tried, found guilty, and stuffed into a cargo ship. For company, I had some court-martialed soldiers. And remember those mothballed planes I told you about before? They were loaded on the ship too. We headed off down south for several days, and then swung east. That's how I got here. I was thousands of kilometers from Erusia, on the opposite side of the Usian continent. For a port, it was dull as hell. It had 3 rusty patrol boats, and the base? The fences were topped with razor wire, the tower had a searchlight and machine guns, and a truck with a gun turret was parked in front of the gate. Its gun was aimed at the yard. This was a prison. This place looked like a full-on base, but half the tanker trucks were just big balloons, and the runways weren't even paved.
just painted on the dirt. The whole place was just one big fat lie. The only reason I was here is because they knew I'd restored a supersonic plane. They wanted me to make something out of the mothballed planes they brought, that they could park on the fake runway. Can you believe that shit? So, I tried to escape. They found out and set the dogs on me. Va. Creo que ahorita voy a intentar hacer como desbloquear los aviones de abajo, güey, para ver qué pex. Que si no, pues nunca los voy a usar en mi vida. Osia y Rusia. Madre mía con esos nombres. Right after the declaration was made, surprise attacks began around the continent that have inflicted major damage to our armed forces. Forces aligned with Erusia are currently appearing throughout Usia. The combination of these forces has overwhelmed the majority of the continent, and they are now encroaching on us in the east. Additionally, the multinational space elevator has been seized by the Erusian military. After the previous war, the space elevator became both a symbol of peace and a valuable asset in the fight against growing energy concerns. Whoever has control of it will have enormous influence over the entire continent. We cannot turn a blind eye to this critical situation. The Fort Gray's Air Base Squadron has been entered into the order of battle to reclaim the elevator as an advance element. First, you will attack all hostiles coming in the east of Schofield Plateau to stop any interference with the Allied ground troops. The enemy has deployed several vehicles equipped with anti-air radar along the roads. You are to destroy them. They should not pose much of a threat. However, there is a high likelihood that the attack will draw more enemy air support. If that happens, fight them off swiftly and establish air superiority. Sin duda, increíble. Ok, terrestres. 0. Ok, va. Vamos a tener entonces ahí los que son más de misiles de tierrita. Wow, 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 wow. Primero los avioncitos, carnalito. Primero los avioncitos. Oh my god, okidoki. Ah, este ya está comprado. A ver si podemos comprarnos otro de aquí. Sí, están, ¿verdad? Yeah. ¿Qué armas tienes tú? Esto es para tierra. Este es que Electromagnetic Launcher. ¿Este qué es? ¿Hablas? Ah, este es el rayo láser. Igual sirve. ¿Por qué no? ¿Cuánto no tengo? 3000. Oye, no gané nada. ¿Qué pedo? Lo omitimos porque ahorita no quiero ver eso. Creo que también podría ir por aquí, ¿sabes? ¿Qué es lo que tiene? Ah, ya no importa. No tengo. Hay que agarrar este. ¿Cuántas tiene? Tiene poquitas, ¿no? 16. Oh, fuck. No tiene ni madres. Ni pedo. Ahí te veo el nombre. Si es que lo cambió en el color. Porque se ocupó una guía de colorcitos. Fuck. A la Flacker. Este era. Ay, ni me acuerdo cuáles eran, pero. O este es. A ver, espérate. Nope. Y ahí está. Ok, es este. Va. A la mierda, esos colorcitos increíble, güey. Mira nomás. ¿Estilacho? Me agrada. Sí está funcionando el clima, ¿verdad? Lo tengo como 25, pero creo que estaba más frío sin el clima. Creo. Ni pedo. Ahí veo que se hace después. Pero sí le voy a avanzar como que varias misiones. Yo creo que 5 cada stream. Y listo, ¿no? Sí, cierto. Cambiamos ahora. Uy, 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 uy. Ya no más. Increíble. Okay. But any aircraft shot down could land in civilian territory. No point arguing. That's how war is these days.
para dar balazos horizontales. A ver. Increíble eso. A ver, otra vez. Quiero ver eso. En primera persona. Bueno. Ni pedo, man. Creo que esto es una navecilla X. A la mi metralletas más lentas, ¿sabes? Bueno, lo ocupaba. Espera. Ahí está. Ups, hay que hacer eso, pero funciona. Aircraft. Creo que estoy gastando munición a lo menso, con los que no ocupo. No mate el otro. Ahí va, espérate. ¡Uy! ¿Dónde está? Ah, está por acá. ¿Lo perdí? Ah, no. Ahí está. Adiós, menso. Ok. Vamos a hacer este girito más veloz, pero nos quita omega velocidad para hacer cosas. No, tiré dos. ¿Qué mensa estoy? No, carajos. No, mierda. Ah, no es el otro. Hijo de su madre. No, me agrada que me dispares, cabrón. Uy, no. Espérate. Hay que empezar a madrenos a estos vatos. Espero que este tenga como que más daño, digamos. Uy, el otro está por allá. ¿Dónde está el otro? ¿Estamos arriba? Ah, ya. Yeah. Yeah. Adiós, menso. Ah, ya lo hice al fin. Wow. Lo hice, güey. Movimiento este. Vamos, dale. Ahí está. Increíble, güey. Así lo hice en toda mi vida. Y lo menso. Pues hay que matar a estos güeyes porque si se ponen bien cagantes. No se lo puedo matar desde aquí. Oh, yep. Poquito grosero, que me estoy disparando. Ahí está. Oh my god, ¿vienes más? Ok. Vamos con el cagarla. No vaya a ser. Vamos con mi velocidad, carnalito. No, esto no sirve de nada. Mejor agarro velocidad antes que cualquier cosa. Ok, vato. Va. Muere. Yeah, boy. Oh, man. Madre. No, me da cosa estudiarme lo menso aquí. Increíble, papo. No lo doy a nada. Ahí está. Que tengo que ser mucho más rápido en hacer este movimiento. Nada más que ya mi velocidad se está muriendo a lo menso. Uy, ok. Ok. Ahí está ese. ¿Explotó? A la madre, güey, los hicieron pupa. Va. Oh man.
Eso sacaron los bots, güey. What happened? Status report. Multiple bogies on radar. They're close. Wait, Yeah. they're being launched. You're clear to engage. They're probably hostile. Sí, ese movimiento. Oh my god. Ok, vatos. Well spotted, Cloud. No doubt about it, we're dealing with UAVs. But that doesn't change a thing. Just think of them as somewhat clever decoys. Take them all down. These drones have great agility. All aircraft. You know what high G turns are, right? Use them. Pues nunca me enseñaron a hacerlo. Ah, espera. 2 es el giro saltos. Confirmed as UAV. Ok. Repeat, bandits are drones. Ah, es ese vato de... Matter. Destroy all enemy fighters and get out. It doesn't matter. No, este no. Saying the war can change in an instant. Get over it. Yeah, I just wish they'd give us a bit more warning. Enemy UAV confirmed destroyed. Cierto, tengo balas de metralleta, güey. No lo puedo usar lo pendejo. A menos de que... Enemies to go. Móvil. Ok. Mage 2, missile away. El vato, güey. Fallado, güey. Missile did not connect. Don't ice up in there. ¡Vamos! Ahí está. Yeah. Uy. There's a bar I want to try. Increíble. Let's get through this without any ¿Se casualties. puede hacer? No. No sé cómo se hace así. Ni pedo, güey. Targeting gun range. Guay, ya vaya. Low on ammo. Crap. The aircraft is icing up. I'm getting a warning. Get out of the clouds. The ice will melt. Oh my god, el vato. Hace mucho tiempo las nubes congeladas todo bien, perdiendo oscuridad y amenaza. Oh, ok. Ya. Wow, no sabía eso. Tantas cosas que no sabía. Increíble. Holy shit. Missile launch. Nice kill, Trigger. Enemy aircraft confirmed down. Whee. The skies are clear. Nice work, everyone. Increíble, güey. RTB. No casualties. We couldn't have done any better. Returning to base. I don't know. Maybe the bandits we took down caused civilian Ya, casualties. entonces las nubes también son malas, güey. No point arguing. That's how war is these days. You shoot, someone gets killed. The guys in charge take care of the rest. Va. Ay, güey, qué cosas. Ahorita, antes de jugar eso, estaba practicando otra vez el Blender. Estoy como que tomando sesiones muy cortas de tutoriales, digamos 1 hora. Y ya, ¿no? Entonces ya estamos como que ahora sí en lo bueno. Entonces estoy practicando machín. Bueno, no es cierto, un poco machín de que sí entender lo que le estoy picando, ¿no? Los shortcuts y todo. Now is the time to group up and begin the counteroffensive. Let us reclaim what is ours. Bueno. ¡Wii! Cierto, ni siquiera me di cuenta, estoy tapando algo en la pantalla, ¿sabes? De que con la cámara. Sé que está ahí la puntuación esa, pero cuando hablan y todo, no me he fijado, güey. Se me va el pedo. Y me iba a checar en la misión, pero se me fue completamente todo. De que estaba bien emocionadillo ahí. Todo menso. Tu Pronged Strategy. A ver en español qué significa, ¿eh? Tarda mucho en saber. Ni pedo, güey. Ni le saben al English. Tu Pronged es las porongas. The surprise attacks carried out after the declaration of war saw the peacekeeping forces of various countries, including Osea, suffer major damage. The ships moored around the space elevator and near Gandar Bay have been hit particularly hard. Numerous ships have been sunk and abandoned. Fortunately, our cutting-edge aircraft carrier, Kestrel 2, was at sea, so it was spared from the attack. Kestrel 2 is now preparing to launch another attack against Erusia's capital, Farbanti.
The aircraft carrier Vulture also managed to escape Gandar Bay safely. However, it lost all its aircraft, so it's sailing empty. Today, the International Union Peacekeeping Force reclaims its bid to the space elevator. The Fort Gray's Island Air Base Squadron will rendezvous with the carrier Vulture for a joint mission. The first objective will be to seize air superiority in Schoppenberg in order to secure a route for the support squadrons. The enemy maintains air superiority over Schoppenberg, so expect heavy resistance from enemy aircraft. There's more, so listen carefully. Right from the start of the war, the enemy has been deploying drones. They're using a new advanced type of drone. The unmanned airborne aircraft carrier, the Arsenal Bird, carries this new drone, MQ-101. The Ocean Army headed up the development of the massive Arsenal Birds and dispatched them to the space elevator to provide support. However, it's been reported that the carriers may have fallen into the hands of the Erusian forces. If that's true, it could be a significant obstacle for us. We need to regain control of the space elevator ASAP. Good luck out there. Los perros drones, ok, puros aéreos, entendido, papo. Bueno, aquí te dicen, bueno, no estoy tapando creo mi cámara, ¿no? Yeah. Ahí te dicen de que ¿cuántos hay? Pone que hay 8 aéreos, de momento. Pero antes de eso, vamos a ver si consigo dinero. Sí tengo money, pero bien poquito. Bien poquito. PRM para. Bomb payload? What the fuck es eso? EMB power. Holy moly. El SU. Aumenta el límite de carga de bombas especiales. Aumenta la velocidad de distancia de disparo. Aumenta la potencia de fuego. MF. Yo creo que igual el límite de bombas especiales. Yeah. Yo no tengo money para los demás, ¿verdad? Ahí me quedé. Yeah. Ni modo de empeñar mi casa. Ok. Zoo. Entonces muchos aéreos. Fijación de aire. Si de aire consigue detectar los blancos más lentos. Capacidad de cubrir distancias perfectas para ataques sorpresas. Ok, son más largos, pero no me conviene mucho aquí, güey. Igual lo haré por los memazos. Está bien. ¿Por qué no? Va. Tú prongas. Estrategia. Ni pedo, güey. Última hora. Petatea un gobernador. Fuck. Ni pedo. Aquí también, güey, ya petatearon muchas en ese juego. Triste, triste. Acaba con el enemigo. Okidoki. A checar, a ver si no tapo algo. Primero vamos a hacer eso. Ok. ¡Wow! Éjele. Ahí está. Increíble. Uy, no me deja moverme. Ok, ahí está. Uy. ¡Hala! Mira. Increíble. Adiós. Ok. Puedo omitir, pero no, gracias. Empezar misión. A la Mauser, güey. Squadrons already joined forces and are engaged. You guys will arrive right in the middle of the action. Mage Squadron, eliminate all bandits in the current airspace. We have the upper hand, but that doesn't mean we can ease up. Good luck. A ver qué tan lejos tiene este misil. Mage 1 to Golem 1, thank your lucky stars. Looking good, Mage Squadron. Turbulencia. Ten en cuenta que la corriente de aire afectará tu rendimiento de avión. Sí. No hay problema. Sí, la madre. Increíble. Oh my god.
Ok, con eso bajará. El carnalito me estaba tuneando desde lejitos. Ok, carnal. No lo matamos. Fuck. Escribe. Ah, sí. Oh my god, no veo ni madres. ¿Altura? Aún tenemos altura. Oh shit. Uy, my god. Son drones, ¿verdad, hijo de su madre? Ok, vamos a alejarnos un poquito. Ah, espera, aquí está. Ahí estamos. Hola, una contra una, perro. A ver, otros nomás. Adiós, menso. Hijo de su madre. Increíble. Nice cock. ¿Qué? Yeah. Que me caigo. Uy. Estoy bien. Increíble, güey. Jala. Los roloncillos. Increíble. Desde lejos, güey. Ah, tengo muchas balas, eso sí. Uno, ¿y por qué no? Otro nomás, porque huevos. Ni eso. Adiós, baboso. Increíble. Oh, what the fuck? Ah, me parece que estoy tapando gatos. Espérate, carnalito. Ok. Sheesh. Madre mía, papu. De donde valió verga todo. Y debe usar el multitargeting, me lleva la chucha. Estoy viendo en dónde carajo voy a poner mi cámara. Aquí. Creo que aquí estará bien. Uy, estoy moviendo el juego. Este pues creo que da mega igual. Así que lo pondré aquí. ¡Pip! Ahora sí. We just learned that Eruzia is utilizing the Arsenal bird. Those bastards. They had that thing combat ready this whole time. Damn, bro. We're just waiting for mission command. Break, now! Oh! Yeah, boy. Espera, que me está targeteando, sabrosón de la vida. Tengo un 3 flares. Cállese. Flares en el bird, ok. Pero primero hay que matar a usted siquiera. Uy, ok, carnalito. Un poquito grosero de tu parte, Oh my god, está el guarding. Oh my god. Aguas. Oh my god, este vato. Los misiles. Oh my god. Estoy viendo el mapa, güey, para que no me maten. No. Oh, bueno, lo matamos. Oh my god. Güey, ese vato está cabrón. Ya un poquito de pendiente, tengo 84% de daño. Entonces estamos peligrosos, güey. Peligrosos.
¿Qué me está dando? Ah, viene enfrente. Skykeeper, I repeat, maintain air superiority. How'd that happen? Ok, se pierden. Va. What the hell? What the hell? All aircraft, stay alert. Ah, tienes escudo, culero. Yeah. Skeleton 2 lost. Increíble. Luego me disparan con bolas metralletas, pero holy moly. Increíble. All squadrons, command has ordered a complete withdrawal. Leave the Complete operation withdrawal. Oh, sí, por favor. Save your chatter for the debriefing. Golem and Main Squadron, give our allies some time to escape. We'll go, but Golem 2's hit. Gotta send her back. Uy. Let's get dirty, Trigger. Actualización. Tenemos checkpoint. Shoot down those UAVs. Don't let them touch any Oh friendlies. my god. Golem 2, head back to base. Gargoyle 1, escort Column 2. Continuing the mission. Still got my wings. Trigger doesn't need to fill in for me. I'm back and I... You won't make any difference up here. Get back to base and cool your head. Copy that. Returning home. Ay, güey. Missed. Fox 2, Fallado. Fox 2. That a boy, Mage 2. Just keep firing. Got you now. Firing. Ok. Mage 2, UAV down. Retreating aircraft, leave the AO. Allies will hold up. Espera, what? ¿No tengo visión? Golem Squadron, Ah, Mage Squadron, era con hang el in there, lazo. back safe. Mage 2, walking. He's mine. He's not getting away. Ah, le puedo dar. Ah, ni modo. ¿Cómo no le estoy dando, carnalito? Es más, fuck you. More UAVs. What? Gargoyle Squadron, they might cut off your retreat. Golem 1, Fox 2. Ok, está muertísimo. No sé, es por aquí que me están persiguiendo, creo. ¿Detrás de mí o quién sabe qué está pasando aquí? ¿No? Se adelantaron. Retreating aircrafts, prepare for combat. It's a bogey. Gargoyle 1, Golem 2, engage now. Attack. One bandit. SU-30. Mm. Gargoyle 1. Caution! Missile! Fast. It's like he... Oh boy. Skykeeper. Gargoyle 1 lost. What the hell? Cierto, tenemos que defender a este vato. Column 2, status report. Just talk to me. I'm against an SU-30. Twin tips. I can't shake No it tengo off. munición. Ok. Move for move. Golem 2, stop fighting and run. Oh my god. Ah, ok. Ah, lo destruimos y no supe ni qué pedo, güey. Damn it, I can't break away. Espera, este vato. Vale. That's it, Trigger. They're machines. Don't show them any mercy. Machine gun ammo is almost gone. Ok, aún tengo, aún tengo. Main Squadron, you're going toe-to-toe with the UAVs. Good work. Ok. Estoy alcanzando, güey. Get those UAVs off of France. Let Golem and Main Squadron handle it. They'll pull through. Get your asses out. Ómale, papá. Mage 2, Increíble. UAV down. Keep it up, buddy. Fourth-grade aircraft. We'll let you take it easy next time. Oh my god. Ok, vatos. I'm dead meat. I'm dead meat. I don't get it. Why isn't it opening fire? Oh boy. I'm scared. I'm scared. This is not good. Brody, break Oh off. boy. Espérate, hay que salvar a los homies. ¿Y el otro dónde está? Está enfrente de mí. You're mine. I'll make it quick. I'm tied up now. Trigger, can you help her? Ahí voy. You're out of machine gun ammo. Oh my god, ok. A few seconds could be life or death for him. Getting a Hurry little up. tight. I know. All we can do is fly away as fast as we can. No tengo munición, güey. Attack missed.
¿Quieres morir? Ahí está. Hell of a good job, Mage 2. We want as many guys out here as possible. I'm grateful you're around. Uh, Bullet 2, what's your status? Status report. He's a predator. The weak get eaten. Column 2, get a hold of yourself. Column 2, get away from the enemy. Mage 2, support! bye. Somebody! Support! Oh. Oh. Column 2, lost. Bruh. Shit. Skykeeper, where's the one that got brownie? I'm afraid he's long gone by now. Sorry. Ni pedo, güey. ¡A la madre! He's a bit splashed. I said what I had to say. About what? About what? Not a girl who'd retreat. Just not in her DNA. That was the right decision at the time. No, I should have never let a fledgling like her out of my reach to begin with. Golem Squadron, Mage Squadron, withdraw. Oof. Yes, sir. Easy. Motion 0. Ni pedo, man. ¡Hala! Autobots, roll out! Mage 2, we have you on radar. You are cleared for approach. The deck is clear. Mage 2, you are cleared for landing. Bye bye. Whee! Yeah. Low speed? No, man. Oh boy, este está más cortito que pedo. No recuerdo que fuera. Oh my god. Espérate. 1500 to carrier. Yeah. Mage 2, lower your nose. You're too high. Yeah. Ah! Está bien. Please. Oh. Perfect, Mage 2. Ay, güey. Be back. Now return to base. Wow. Thunderbolt. Tú. Una casa muy resistente con armamento pesado diseñado para el apoyo aéreo cercano. Su agilidad a bajas velocidades y su armamento anti-aire-tierra, ametralladoras de 30 milímetros incluidas, demostraron su valor en combate. Su apodo es Thunderbolt 2. ¿Viste que sí me lo supe? Unfortunately, the two-front offensive was a failure. The aircraft carrier Kestrel II was sunk during the attack on Farbanti. Carrier-borne aircraft mistakenly bombed urban areas, and this has turned public opinion in neutral countries against us. Our own forces also suffered heavy losses. If it weren't for a few extraordinary fighters, many of us wouldn't have made it home. The situation is grim. We have precious little time, however. Los girotes, We have to get to the space elevator. Wow, mira. 10 minutitos jugando esa madre. Wow, mira sus girazos, güey. Hombre. Luego hasta allá. Wow. Luego boom. Ñiu. No, ok, perfecto, güey. Increíble eso. Here he comes. Y verdad. NASA, ¿qué? Mihai's looking worse. Thank God he has his granddaughters here to help him out. They're sisters, 15 and 10. Bruh. Engaging the enemy in combat so we could use his physiological data to improve the drones had always taken a toll on Mihai's body. But today, he was really showing his age. The drones we based on his data were being taken down at a faster rate now, compared to when the war began. When Mihai found that out, he insisted on flying to the front lines to see it for himself. Sometimes he could be so stubborn. His age wasn't the only thing affecting his health.
Over the years, flying at high altitudes for prolonged stretches of time had ravaged and poisoned his body. But he was a man of grit. Today, after 28 years, he saw combat again. If his flight suit still wasn't good enough to protect him, I can't imagine how many G's he hit today during the battle. As a pilot, he exceeds all our expectations. It's going to take a bit more tweaking before our drones can match his skill. How penal is this penal unit, you ask? This place is a shithole. If you took the stink of all the corruption in the world, then corralled it all in one place, that would give you a pretty good idea of what the air smells like around here. We got all kinds of critters, too. Everything from flea-ridden guards, rabid dogs, and a mechanic doing the stretch for life. I can't forget the rats. Yeah, we got those. And some pilots who got their wings clipped, too. One's a great pilot, but a lousy thief. One's a gambler with no luck. And one's an anarchist with no balls. Their job here was to rev the engines on the fake runways. The idea was for Aruja's spy satellite to pick up the heat sig. Even though there weren't any real fighters here, it looked like it on their infrared. I bet you're wondering, if Aruja lost the war, how come they still have a spy satellite? 'Cause someone over there was smart enough to train a bunch of computer nerds to hack into half of Osia's satellites. That's how come. Every now and again, I'd try to bust out. And every single time, those damn dogs would drag me right back. When I was in my cell, I'd hear this voice coming from the guards room. It was the Erusian princess rallying her people on the Erusian national broadcast. All us prisoners had become big fans of hers. You want to hear something funny? The guards were big fans too. I swear to God, every time she was on the air, they'd turn up the volume on the radio and sit there listening. I could see how someone like her could win the hearts and minds of soldiers and workers alike. When the princess said something, you could tell she meant every word. Lately, she'd been having more fun with her speeches, and that made her seem even more charming. You could say her charm was like a virus. Whenever she'd point out stuff that was wrong with Osia, the prisoners in here went nuts. Hell, if anyone knew how messed up Osia was, it was the prisoners. They'd shout, "Burn Osia down." No way am I just gonna sit here and rot away in this hellhole. Dark blue. Instead of building fake-ass planes to trick Aruja, I'm gonna build one that'll really take off. You can count on that. Rescue. Oh boy. Oh boy. Aquí vamos, papu. As proved by the failure of our previous strategy, the Arsenal birds have bolstered the enemy's anti-air network. This will be difficult to overcome. However, we still need to get swiftly to the space elevator no matter what it takes. Someone there is counting on us. The hero of the Circum-Pacific War and the man who spearheaded the construction of the space elevator. Osia's former president, Mr. Harling. Mr. Harling was inspecting the elevator when the war broke out. He's been classified as missing since the elevator was taken over by the Erusian forces. However, according to the latest intel, a military officer accompanying Mr. Harling hid him inside the facility. Both are waiting for a chance to escape. Enemy anti-air radar network has been set up around the space elevator. It's likely a large squadron would be detected. We will send a single aircraft through the network and send in a rescue team soon after. A number of anti-air radars have been set up around the space elevator. However, our reconnaissance suggests their network is weakest along the southeastern coast of Selatapura, so we can elude the enemy's observation. There are a lot of rain clouds this time of year. Flying through the clouds will enable us to stay hidden from their radar. If you happen to be detected by their radar, we will be forced to abort the mission.
The lone pilot will head up this strategy. After you bust through, secure the rescue craft's landing zone by taking out the anti-air weapons. Gollum and others will arrive shortly for support. Oh boy. Provide escort for Mr. Harling's craft after rendezvous. Good luck out there, everyone. Yeah. Modo sigilo hermoso, aquí vamos. Necesito acordarme. Sé que ahí están los terrestres, pero creo que también habían varios naves normalillas, así que también vamos a ponernos los multi. No tenemos dinero, ¿verdad? No tenemos ni dinero. Aumenta la velocidad de ejecución de misiles estándar. Aumenta la velocidad de disparo. Yeah. Holy moly, varias versiones. Ok, vatos. ¡Hala! Una mejora del sub. Oh, fuck. Está bien. Pero esta vez creo que mejor elijo otro tipo de avioncillo. Movilidad. FSE. F-15. Oh shit, creo que este es el único bueno que hay de movilidad. Increíble. Ese es el multi. Es justo lo que ocupábamos. Sí que hay terrestres, pero ni pedo, güey. Vamos a hacer esto. Uy, güey. Aquí nada más tenemos que ponerlos de que vamos a ir en chinga y tratar de que no nos vean, porque hay como dos secciones, el sigilo y luego puro combate a lo perro. Ese día. Si la cago, pues todo de nuevo. Dale. Pero es cierto. Si disparo, ahorita mismo. Es que está prohibido. ¿Qué tal si no, güey? Déjame mejor hacer esta parte así. Increíble, güey. Increíble. Y después de que entremos en la zona de combate le cambio. Epicardo, como dicen por ahí. Además que creo que si toco un poquito lo rojo ya valió madre, ¿sabes? De que instantáneamente game over. Si lo hacemos el megaturbo porque luego esta parte la podemos cagar varias veces. Lo siento porque va para arriba. Creo que es por la velocidad en la que voy. Holy moly. Se escucha como tiembla todo, güey. Increíble. Holy moly, güey. Me están de que... Güey, la turbulencia está cabrón ahorita. Yeah, me la voy a jugar. Tomando el camino el camino cortillo. El shortcut. Look, I'm not gonna lie. It's just gonna be you and your radar out there. Just okay. Know you got a bunch of people pulling for you. Yeah. And I'm one of them. Okay. Qué bueno. You're 3/4 of the way. Okay. It's been a long fight, but you're nearly home. Estoy viendo nada más el mapa, güey. Harling is still the president in my eyes. Aquí hay un camino por la izquierda. He ended the war, built the space elevator, and launched a spaceship from it. Despite his success, he remained a humble hero. Tranquila. Ahí está el objetivo, güey. Está bug. A ver por la luz. Yeah. Vamos por aquí. Luego sí. Ay, güey. Trigger, the first stage of the mission is clear. Ay, madre mía, güey. Real fight's about to get started.
esta madre te estaba moviendo todo el pinche avión, güey. Ok. Va. Ok. Ahora sí, a madrearnos a todos. Va. Uy, nomás esa madre gigantota. A ver. Todo chido. Ok. Nada más yo, güey. Increíble. Vamos, ¿alcanzo? No alcanzo. Yeah, lo tengo en mi trasero, justamente. Ok, no, mentira. Wow. Ok, para arriba. Yeah. Oh, mira, lo dijo. Uy. Ah, murió con algo, güey. ¿Quién sabe qué pasó? Ah, no. Vi que desapareció y volvió. Au. Oh my god, esos son más cagrones. Yeah, voy. Vale, perro. Pum. Aquí se lo maté. Ay, güey. Contra que sin que me explote o algo. Ahí voy. Ay, güey. Estuvo cagadísimo. Mira. Los carnalitos. ¡Hala, la luna! Increíble. Uy, güey. Oh, voy. ¡Hala, el puentesazo! Increíble. Yeah, voy. Oh, no. Dos aviones, ok. Ok, uno menos. Oh, la otra nave. Ese no es, pero uno. Uy. No le di, eso no es. Bueno. Ay. A ver. Hay que conseguir dinero con esto, güey. Ah, si tenemos tiempo. ¿Cómo que falló el canalito? Oh. Grosero, No, murió, a huevo. Ay, güey. Oh my god, se me está moviendo. Tenemos más. Espera, déjame por acá. ¡Tengo de chopper! Fuck it. Ah, puedo hacer el turbo. Me pedo. Ay, Dios mío, papu. Esto va a ser el pico, papus. Hola, carnal, no me choques conmigo. Oh, alguien se movió. Ey. Chingo su madre. ¿Cómo le di? ¿Cómo no le di? Ahí está. Chetos. Increíble cómo suena, güey.
¿Moriste? Perfecto. Ah, ¿cómo son más de estos güeyes? ¿Dónde que estoy bien? No debe de pasarme nada. Yeah. Espérate. Déjame matarlo de aquí. Con la metralleta. Dios, me deja ver cómo se muere. Bye bye, Benzo. Espérate, carnalito, me falta uno. Ahí está. Uy, uy. No. Let's wait till we're home safe. Mage Squadron, Mother Goose 1 is heading south. Provide support. 5 minutes remaining. Checkpoint? Question mark? Skykeeper, bogeys on my radar. Bearing 220. Sighting confirmed as MQ-101. Forerunner for Arsenal. Oh my god. The big bird is coming, huh? Mage, protect Mother Goose 1. Bruh. Shoot down any UAVs. Gollum, intercept the UAVs. Golem 1 will kill. That last battle taught me. Oh my god. Golem 2, don't stray off on me. Always maintain element. Se puedo agarrar aquí de varios. Missile away. Targeting gun range. Yeah, poco. Destruido, let's go. Alguien abajo de mí. Vale, pero. Mother Goose 1, UAV on your tail. Take evasive action. What the fuck, el vato sí son 360. Uy, güey, que me disparan los malitos. Bueno. Se puede matar con metralleta, please. Ok, al diablo. No es cierto, mentira, se puede. Uy. Está cabrón así, güey. Oh. Oh, wow, sí lo maté. Espérate que están esperando al otro vato. Gargoyle 3 to Babel. Babel, roger. Ya quisiera yo, carnalito. Skykeeper, what the hell was that? Gargoyle did their job. I figured, but why weren't we informed? The IUN can't coordinate between voyages as usual. Attack missed. Gargoyle squadron, report. HQ, one hit was scored. The rest were intercepted by UAV. The elevator's windbreak took a scratch. Nothing more. Roger, continue to maintain air superiority. Vaya. Mother Goose 1 hit. Mother Goose 1 has been hit. Colonel Johnson, respond. Mage Squadron, assess the situation. No tengo para esos. Ok, no tengo. Mage 1, I have Mother Goose 1 in my sight. Cabin's fine, but the cockpit's not looking so good. Vamos. Colonel Johnson, you okay? Muere, perra. Just send help this way. I'm sorry. Get Mr. Harley. Please. Dale. Mother Goose 1, respond. Mother Goose 1. Skykeeper, should we continue providing cover for Mother Goose 1? Of course. In gun range. Oh my god, está todas las nubes ahí. Se me acaban las balas. Mother Goose 1 is turning. What's going on? They're heading to the space elevator. It's flying at a steady Cabrón. altitude. Losing control. It's not the Colonel. Mr. Harling's the only one on board. Mother Goose 1, respond. Espérate. Mr. Harling, please respond. We can't protect our objective if it sticks around here.
Now's not the time to freak out, fellas. We've still got a job to do, so let's do it. Keep your mind focused. Mr. Hola. Harlan, we are not giving up on you. Ay, güey. UAVs are approaching Mother Goose 1. Let's go, Trigger. Take him down now, Mage Squadron. 1 minute remaining. UAV down. Whew. Mother Goose 1, turn 180 degrees and exit combat airspace. Mother Goose 1, Mr. Harlan, are you piloting that plane? Arsenal Bird Liberty, passing waypoint 2. No. Oh. Oh my god. Oh Mother Goose 1 my has been God. shot down. Where'd the missile come from? Mage 2 fired that. It was Ocean. A friendly missile hit him. Verifying the situation. Stop speculating. Friendly fire. I saw it. Mother Goose 1 exploded in air. No one could have survived. Looks like it tried to protect the elevator. Erusian bastards, they just killed a hero. Mage 1. Was it Trigger? Trigger was the closest. UAVs were crawling all over our objective. I told you to keep a goddamn eye on the hatchling. It must have been a mistake. Arsenal Bird is entering. All aircraft withdraw immediately. Oh boy. Trigger, you can't fly for a while. You understand? Pero yo no fui, culeros. Yo no fui. No. Tengo directo yo, güey. Para que vean. Para que vean que yo no fui, culeros. Tal vez le disparé. Pura metralleta, pero misil no, carnalito. The operation to rescue former President Harling has failed. Sadly, there is no hope he survived. Trigger, you are suspected of assassinating the former president. There will be an inquiry. There will most probably be a court-martial. Bro, what the fuck? Yo no hice ni madres, güey. Yo no hice ni madres, carnalito. Oh, silencio es oro. Son uno más apodos nuevos. Ala, ¿cómo funcionan los apodos? Multiplayer, supongo. Pero bueno, creo que entonces lo terminamos. Avanzando transmisión. Y ya. Dicen por ahí, hell yeah, brother. Bueno, eso ya no importa. Pero pues bueno, yo creo que entonces aquí lo terminamos. 1 hora y media, vaya. Pues está bien, ¿no? Está bien. Además quedamos en la parte más sabrosona del jueguillo. Así que, chingoncísimo. Pues bueno, vamos a quitar esto. Yo creo que entonces sí se pudo. O sea, todo chido. Vamos a poner esto, ¿no? Okidoki. Pues bueno. Sí se puede jugar. Quedó bueno. De repente sí veo ahí como que uno que otro que cuando empieza a cargar el nivel y como que ¿no? La temperatura sí se pone sabrosona. Pero aparte de eso, sí se puede. Entonces me alegra eso. Ya para un nuevo gameplay. El XCOM pues lo sigo jugando. Pero pues ya sabes, ¿no? Bueno, los que vieron. Digo que nadie, pero de todos modos igual lo diré. Pues ya que la cagué tan cabrón en esa campaña. Estaba bien emputado. Dije, ¿sabes qué? Dejó los reinicios de cero. Pero mejor me espero un poquito más. Porque también hay más gameplays que tengo que hacer. Y es un juego largo. Y aparte también el Hitman lo tengo que terminar. Entonces, quién sabe. Hablando de eso, pues yo digo, entonces mañana jugaré a Hitman. Y por si acaso, o no sé si ahorita algo pase igual, o sea, todo lo del Valorant y eso de Overwatch, pues puede ser muy random. Entonces, quién sabe, ¿no? No ni pedo. Bueno, muchos thanks a los que estuvieron aquí, a los que de repente visitaron, a los que van a ver los bots, se agradece mucho. Si les gustó el contenido, por favor denle follow. Y en Twitch subo ahí todos los bots para que le den like y subscribe. Ahí está el link en la página principal de Twitch. Entonces, juegazo, güey, juegazo, güey, me gusta. Me gusta que sea, ¿sabes? De que aparte de los, o sea, no he jugado tantos simuladores de aviones, pero sí me agrada cómo afecta un poquito el ambiente, ¿no? Y cómo se ve de repente y las peleas y el sonido y los efectitos, ¿no? O sea, me gusta mucho eso. Y aparte de que, como esto es más
Wi-Fi en una parte de aquí que no existe, pues entonces ahí se la pueden medio mamar un poquito con lo que están haciendo, que es lo que me agrada. Eso sí, es lo principal que me gusta. Yo también jugué el 2 un poco, o sea, le jugué la mitad, o creo que se lo terminé, creo. Y luego el 3 también, el electrofantasma, como se llame. Ese sí fue como que el más fumado y dije, bueno, está con madre. Jugué un poquillo el 5 también en los gameplays. Y había otro, el 6, pero ese fue el demo nomás. Y ya está, lo único que he podido jugar. Pero aparte de eso, pues bueno. Ya. Y el Assault Horizon Assault. Ese sí lo jugué muchas veces. Y para mí se me hizo muy buen juego. Sé que la gente de repente se emputó por no sé por qué. No sé por qué. Pero como es un spin-off, pues se entiende, ¿no? Y aparte ya... O sea, creo que también es como el Hitman Absolution, que es más cinemático todo. Entonces en vez de que fuera todo, ¿sabes? De que directamente tienes que... Como que estás atado a una línea, ¿no? Rectita y tienes que seguirlo. Y aparte también con el sistema este de persecución que tiene. Entonces como que a veces la nave enemiga se sale de la línea. Te tienes que esperar bien, cabrón, a que retome el lugar. Si me pasó una vez, quitando un puterísimo en dar la vuelta para que ahora se haga la secuencia, ¿no? Que tenía que suceder. Entonces creo que por eso igual. Pero en cuanto a la acción y así, estaba con madre. Me gustó muchísimo eso, la neta. Pues bueno, ahí nos vemos mañana. Yo seguiré jugando al XCOM ahorita mismo, mientras veo mis memazos. Entonces, ahí nos vemos, carnalitos. Muchos thank yous y nos vemos en la siguiente. Bye bye. Y la chucha chichuya. ¿Eh? Ya,